Imagínate estar a punto de embarcarte en un viaje transformador, un viaje planeado desde el principio de los tiempos por Dios, para ti. ¿Alguna vez has sentido un llamado en lo más profundo de tu ser, como si hubiera algo grandioso que solo tú puedes lograr? Ese sentimiento no es casualidad, es una señal de que Dios tiene un propósito único y poderoso para tu vida. Pero antes de que puedas alcanzar ese propósito, es posible que enfrentes pruebas, desafíos diseñados no para hacerte caer, sino para fortalecerte y prepararte para la misión que tienes por delante. Estas pruebas que Dios pone en tu camino no son obstáculos sin sentido, sino etapas esenciales de preparación. Son como los golpes de un escultor que da forma a su obra maestra. Cada desafío te moldea, te pule y te acerca un paso más a tu verdadero propósito. A través de estas pruebas, Dios no solo te está entrenando, sino que también te está mostrando que eres capaz de vencer cada obstáculo y lograr aquello para lo que fuiste creado. En este video, exploraremos juntos 7 pruebas específicas que Dios usa para preparar a aquellos que Él ha elegido para una misión especial. Cada prueba representa una oportunidad de crecimiento y de profundización en la fe. A medida que avancemos, verás cómo cada desafío no solo fortalece tu carácter, sino que también te aproxima más al cumplimiento de tu propósito. No se trata solo de lo que puedes soportar, sino de lo que puedes llegar a ser. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué estoy pasando por esto, o cuál es el propósito de mis pruebas, te invito a que te quedes con nosotros y descubras la respuesta. Este video no solo te ayudará a entender tus desafíos, sino que también te ofrecerá una nueva perspectiva sobre cómo afrontarlos. Dios tiene un plan para ti, y cada prueba que enfrentas es parte de ese plan. ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces empecemos juntos este camino hacia tu propósito. La paciencia es una de las primeras cualidades que Dios desea cultivar en nosotros, y no es por casualidad. La paciencia es una virtud que va mucho más allá de simplemente esperar. Se trata de cómo esperas, de quién te conviertes en ese proceso de espera. Esta prueba es una de las más fundamentales porque nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, a entender que Él tiene un plan perfecto y que, aunque no lo veamos de inmediato, cada cosa sucederá en su momento adecuado. En la Biblia, encontramos ejemplos claros de cómo Dios prueba la paciencia de aquellos a quienes ama y llama. Uno de los ejemplos más profundos es el de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham tuvo que esperar muchos años, enfrentando dudas y desafíos, pero manteniendo su fe y paciencia en el proceso. Durante esos años de espera, Abraham pasó por momentos de prueba que casi pusieron en riesgo el cumplimiento de la promesa. En esos tiempos difíciles, su fe fue refinada y Dios le mostró que el cumplimiento de la promesa dependía de su tiempo perfecto y no del tiempo humano. La paciencia de Abraham no solo le permitió ver la promesa cumplida, sino que también lo preparó para ser el padre de una gran nación, un hombre de fe que serviría como ejemplo para generaciones. A veces, en nuestra vida, también nos encontramos en esa situación de espera entre la promesa de Dios y su cumplimiento. Puede ser que estés esperando un trabajo, la restauración de una relación, la realización de un sueño o una curación. Durante estos tiempos, es fácil sentir que Dios está en silencio o incluso que se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de espera cuando Dios trabaja en nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Esperar con paciencia no significa estar inactivo, significa seguir viviendo con integridad y fe, confiando en que Dios está en control. Dios nos llama a ser pacientes no porque quiera que suframos, sino porque a través de la espera nos transforma. Cada día de paciencia es una oportunidad para crecer espiritualmente, para aprender a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Reflexionar sobre la prueba de la paciencia también nos ayuda a recordar que el tiempo de Dios es perfecto. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Esto significa que el tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación, un tiempo en el que Dios está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias. Al final, cuando llega el momento adecuado, podemos ver cómo todo encaja perfectamente. Si estás enfrentando la prueba de la paciencia hoy, quiero animarte a mantenerte firme. Dios está contigo en cada paso, incluso en los momentos en que parece estar en silencio.
No permitas que la espera te robe la paz o la esperanza. En su lugar, recuerda que cada día de paciencia es un día más cerca de ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. La paciencia es la clave para recibir la promesa, y al final, descubrirás que cada momento de espera valió la pena. La fe es la base de nuestra relación con Dios y una de las pruebas más desafiantes que podemos enfrentar. A través de la prueba de la fe, Dios no solo nos pide que creamos en Él, sino que confiemos en su carácter y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. La fe nos permite ver más allá de lo que es visible y nos ayuda a sostenernos en los momentos de incertidumbre. Dios nos prueba en nuestra fe para revelarnos que nuestra confianza en Él debe ser inquebrantable, sin importar las circunstancias. En la Biblia, el libro de Job es un ejemplo claro de una prueba extrema de fe. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero en un breve periodo lo perdió todo: sus hijos, su riqueza y su salud. Este hombre piadoso pasó de ser próspero a vivir en el dolor y en la miseria. Sin embargo, en lugar de rendirse, Job mantuvo su fe, diciendo: aunque él me mate, en él confiaré. La fe de Job era tan fuerte que no dependía de las circunstancias, confiaba en Dios incluso sin entender el motivo de su sufrimiento. La historia de Job nos enseña que la prueba de la fe no se trata de lo que poseemos o de los éxitos que podamos alcanzar, se trata de confiar en Dios, incluso cuando todo lo demás parece perdido. La fe es como un ancla que nos sostiene en las tormentas de la vida. Cuando enfrentamos pérdidas, dolor o incertidumbre, nuestra fe es la que nos permite ver a Dios trabajando en medio de la dificultad. La fe no depende de ver para creer, sino de creer para ver. Otro ejemplo de la prueba de la fe es la historia de Abraham en el monte Moriah. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, sin cuestionar a Dios, obedeció, llevando a Isaac al lugar del sacrificio. Cuando estaba a punto de ejecutar la orden, Dios lo detuvo, diciéndole que no era necesario. La fe de Abraham fue probada al límite, y al obedecer sin entender, demostró su confianza absoluta en que Dios siempre cumple su promesa, incluso cuando las instrucciones parecen ilógicas o dolorosas. La prueba de la fe nos desafía a confiar en Dios más allá de lo que entendemos. Es en esos momentos cuando Dios quiere que pongamos nuestra confianza en su amor y su sabiduría, no en nuestras circunstancias. A través de la prueba de la fe, Dios nos muestra que su plan es más grande y que Él tiene el control, incluso cuando parece que las cosas no tienen sentido. Dios desea que nuestra fe no dependa de lo visible, sino de la certeza de su presencia y fidelidad. La fe también requiere acción. La carta de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Esto significa que, en medio de la prueba, nuestra fe nos impulsa a seguir adelante, a actuar conforme a la promesa de Dios, incluso si no vemos los resultados inmediatos. Es como sembrar una semilla en la tierra y confiar en que, en su tiempo, dará fruto. La fe nos ayuda a dar esos pasos en la oscuridad, sabiendo que Dios está con nosotros. Si hoy te encuentras enfrentando una prueba de fe, recuerda que Dios nunca te abandona. Él ve tu esfuerzo, tu dolor, tus oraciones. La prueba de la fe es una oportunidad para acercarte más a Él, para confiar en que su plan es perfecto. Mantente firme en tu fe y no desmayes. Al final, Dios honrará tu fe y verás que cada momento de confianza en Él valió la pena. La fe no es solo una creencia, es la certeza de que Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. La obediencia es uno de los aspectos más profundos y reveladores en nuestro caminar con Dios. La prueba de la obediencia nos lleva a someternos a su voluntad, incluso cuando lo que Él nos pide parece difícil o incomprensible. La obediencia es una expresión de nuestra confianza y amor hacia Dios, nos permite demostrar que estamos dispuestos a seguir sus caminos, independientemente de las circunstancias o del costo. A través de esta prueba, Dios mide nuestra lealtad y revela hasta dónde estamos dispuestos a llegar para honrarlo. En la Biblia, uno de los ejemplos más impactantes de obediencia es el del rey Saúl y el profeta Samuel. Dios le ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas y sus bienes, pero Saúl desobedeció al guardar parte del botín para ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel lo confrontó, le dijo una verdad poderosa: la obediencia es mejor que el sacrificio. Esta historia nos muestra que las buenas intenciones no pueden reemplazar la obediencia.
Dios valora un corazón que se somete completamente a Él, más que cualquier sacrificio o acto externo. La prueba de la obediencia también implica confianza. Cuando Dios nos pide algo, aunque no lo entendamos, Él tiene un propósito superior. A veces, obedecer a Dios significa ir en contra de nuestra lógica o de los deseos de nuestro corazón. Es como un acto de fe en acción, es decir, sí a su voluntad aunque no comprendamos el porqué. La obediencia a Dios debe ser completa, no parcial, porque una obediencia parcial en realidad es desobediencia a sus ojos. Otro ejemplo poderoso de obediencia es el de Ananías en el Nuevo Testamento. Dios le pidió que fuera a orar por Saulo de Tarso, un hombre que perseguía cristianos. A pesar de sus miedos, Ananías obedeció y fue a orar por él, lo que resultó en la transformación de Saulo en el apóstol Pablo, uno de los más grandes defensores de la fe. La obediencia de Ananías, a pesar del riesgo, nos enseña que cuando obedecemos, podemos ser instrumentos de cambio en la vida de otros y en el plan de Dios. Obedecer a Dios muchas veces nos lleva fuera de nuestra zona de confort. Puede significar tomar decisiones difíciles, renunciar a algo valioso, o aceptar un llamado que parece mucho más grande que nosotros. Pero es precisamente en esos momentos cuando vemos la mano de Dios obrando. La obediencia abre puertas y permite que Dios nos guíe hacia su propósito, aun cuando no entendemos el camino. A través de la obediencia, Dios puede transformar nuestras vidas y hacer su voluntad. Pedro también enfrentó una prueba de obediencia cuando Jesús le pidió que lanzara las redes al mar después de una noche sin pescar nada. Aunque la lógica le decía que no era posible, Pedro obedeció y tuvo una pesca milagrosa. Este acto de obediencia nos enseña que, cuando seguimos las instrucciones de Dios, incluso contra nuestra propia lógica, Él nos bendice de formas que superan nuestras expectativas. Si hoy estás enfrentando la prueba de la obediencia, recuerda que Dios honra a quienes le obedecen con un corazón sincero. A veces, obedecer significa confiar en que Dios tiene un plan, incluso si parece que estamos perdiendo algo valioso. La obediencia nos lleva a nuevas bendiciones y nos permite ver el poder de Dios en acción. Al obedecer, descubrimos que su voluntad siempre es mejor que cualquier plan que podamos tener. Suscríbete para caminar más cerca de Dios y descubrir el propósito que Él tiene para tu vida. Cada video es una oportunidad para fortalecer tu fe, entender su amor y crecer espiritualmente. No estás solo en este camino, juntos, buscamos la guía divina. Haz clic en suscribirte y permite que Dios transforme tu vida a través de su palabra. La integridad es una cualidad que va al núcleo de nuestro carácter y define quiénes somos cuando nadie está observando. La prueba de la integridad es una de las más profundas porque revela nuestra verdadera lealtad a Dios y a sus principios. Tener integridad significa vivir con honestidad y mantener principios morales sólidos, incluso cuando es tentador comprometerse o cuando no hay nadie que nos pueda juzgar. Esta prueba es esencial porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestras acciones externas. La integridad es el fundamento sobre el cual Dios construye nuestras vidas y, a través de esta prueba, nos enseña a ser personas de principios inquebrantables. Un ejemplo poderoso de integridad en la Biblia es la historia de Daniel. Durante su tiempo en Babilonia, Daniel fue elevado a una posición de autoridad debido a su sabiduría y su espíritu excelente. Sin embargo, sus colegas, envidiosos de su éxito, buscaron acusarlo y al no encontrar nada incorrecto en su trabajo, decidieron atacar su fe. Daniel fue sometido a la prueba de la integridad cuando sus enemigos lograron que el rey promulgara un decreto prohibiendo orar a cualquier otro dios que no fuera el rey. A pesar de saber las consecuencias, Daniel continuó orando abiertamente, demostrando que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier decreto humano. La prueba de la integridad muchas veces ocurre en momentos de tentación, cuando podemos tomar un atajo para obtener algo que deseamos, pero que sabemos que va en contra de los principios de Dios. La historia de José también ilustra esta prueba. José fue vendido como esclavo y sirvió en la casa de Potifar, donde la esposa de éste intentó seducirlo repetidamente. José, siendo un hombre íntegro, rechazó sus avances, diciendo, ¿cómo podría yo hacer tan gran maldad y pecar contra Dios? Incluso en una situación donde nadie lo veía, José mantuvo su integridad y, aunque fue acusado injustamente y encarcelado, Dios lo honró por su rectitud y lo elevó a una posición de gran poder. La integridad implica hacer lo correcto sin esperar reconocimiento o recompensas.
A menudo, los actos de integridad pasan desapercibidos, pero son vistos por Dios. En cada acto de integridad, estamos construyendo un carácter que Dios puede usar para su gloria. Cuando elegimos ser íntegros, estamos diciendo a Dios que confiamos en sus caminos y que preferimos vivir en su verdad antes que en las sombras de la deshonestidad. La integridad es el fundamento sólido sobre el cual podemos construir nuestras vidas y relaciones. Es en los momentos de prueba cuando nuestra integridad es realmente revelada. A veces, la tentación de comprometer nuestros principios puede parecer fuerte, pero Dios honra a quienes permanecen fieles. La integridad nos mantiene firmes en un mundo donde los valores pueden parecer flexibles. Nos da paz y nos permite vivir sin temor a que nuestras acciones sean descubiertas o juzgadas. A través de la prueba de la integridad, Dios está refinando nuestro carácter para que seamos personas de confianza, dignas de sus bendiciones. Si hoy estás enfrentando una prueba de integridad, recuerda que Dios observa cada acción y valora profundamente un corazón recto. Aunque nadie más lo vea, Dios ve y recompensa la fidelidad. No comprometas tus principios por algo temporal, elige honrar a Dios con cada decisión. La integridad es un tesoro que Dios usa para moldearnos y prepararnos para un propósito mayor. Cada decisión correcta, aunque pequeña, es una declaración de que estamos viviendo para Dios. La humildad es una virtud fundamental en nuestro camino espiritual, y Dios usa esta prueba para enseñarnos a depender de Él y reconocer que todo lo que tenemos proviene de su gracia. La prueba de la humildad a menudo implica situaciones donde debemos renunciar a nuestro orgullo, aceptar nuestras limitaciones y someternos a la voluntad de Dios. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos alinea con el corazón de Dios, quien resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Esta prueba es esencial para recordarnos que nuestra grandeza se encuentra en servir y no en ser servidos. La Biblia nos presenta el ejemplo de Moisés, quien fue llamado por Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. A pesar de haber crecido como príncipe, Moisés pasó 40 años en el desierto como pastor, lo cual fue una preparación para su misión. En esos años, Dios lo moldeó y le enseñó la humildad, alejándolo de su vida de privilegios para depender completamente de él. Cuando Moisés finalmente fue llamado a liderar a Israel, reconoció su debilidad, lo que lo llevó a confiar en el poder de Dios y no en sus propias habilidades. La prueba de la humildad también nos enseña a aceptar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. En la historia de David, vemos otro ejemplo de humildad. Aunque David fue ungido como rey, pasó años huyendo de Saúl, quien buscaba matarlo. En lugar de tomar el trono por la fuerza, David decidió esperar el tiempo de Dios, mostrando humildad y respeto hacia el rey Saúl. Esta humildad fue recompensada, y cuando David finalmente fue coronado, comprendió que su ascenso al trono fue resultado de la voluntad divina y no de sus propios esfuerzos. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de humildad. Aunque era Dios, no consideró su divinidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Su vida fue un modelo de servicio, compasión y obediencia. Jesús mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a los demás y en someterse a la voluntad del Padre. La humildad de Jesús culminó en la cruz, donde dio su vida para redimir a la humanidad, enseñándonos que el sacrificio y la entrega son el mayor acto de amor. La prueba de la humildad también puede manifestarse en situaciones donde se nos llama a servir en capacidades que consideramos menores o cuando Dios permite que pasemos por momentos de humillación. A través de estas experiencias, Dios nos enseña que no se trata de nuestra posición o prestigio, sino de nuestra disposición a seguir su voluntad. La humildad nos permite ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios, recordándonos que cada talento, logro y posesión es un regalo que Él nos da. Si estás enfrentando una prueba de humildad hoy, permite que Dios trabaje en tu corazón y recuerda que Él exalta a los humildes en el debido tiempo. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino reconocer que tu verdadero valor y fortaleza provienen de Dios. La humildad es una puerta hacia la paz y la verdadera grandeza. A través de esta prueba, Dios te está preparando para algo más grande y al final, Él te exaltará. La perseverancia es la capacidad de mantenernos firmes, avanzando incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La prueba de la perseverancia es una de las más exigentes porque requiere una resistencia constante en medio de la adversidad.
Dios usa esta prueba para fortalecer nuestra fe y enseñarnos que, aunque el camino sea largo y difícil, su gracia es suficiente para sostenernos. La perseverancia nos moldea, nos refina y nos hace cada vez más dependientes de la fuerza de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de perseverancia en la Biblia es Noé, a quien Dios le instruyó construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. A pesar de las burlas de quienes no creían en él y de la larga espera, Noé continuó trabajando en obediencia, confiando en la palabra de Dios. La perseverancia de Noé fue recompensada, y cuando el diluvio llegó, él y su familia estaban listos. Este ejemplo nos recuerda que Dios honra nuestra perseverancia y que, aunque el proceso sea largo, cada esfuerzo vale la pena. El apóstol Pablo también enfrentó grandes pruebas de perseverancia en su vida. Después de su conversión, Pablo sufrió persecuciones, naufragios, prisiones y fue incluso apedreado. Sin embargo, en todas estas pruebas, Pablo continuó predicando el Evangelio y fortaleciendo a las iglesias. Su perseverancia fue una muestra de su compromiso con Dios y su convicción de que, al final, recibiría la recompensa eterna. Pablo nos enseña que la perseverancia no es solo resistir, sino avanzar con propósito. Dios permite la prueba de la perseverancia en nuestras vidas para enseñarnos a confiar en Él en cada paso. A veces, enfrentamos situaciones donde nuestras oraciones parecen no ser respondidas o nuestras luchas se prolongan. Sin embargo, Dios usa estos tiempos para fortalecer nuestra fe y prepararnos para las bendiciones futuras. La perseverancia nos ayuda a desarrollar un carácter sólido y a crecer en nuestra dependencia de Dios. La carta de Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce perseverancia y que ésta debe completar su obra para que seamos maduros y cabales. Esto significa que cada momento de perseverancia es un paso hacia la madurez espiritual. La perseverancia no solo nos hace más fuertes, sino que también nos ayuda a reflejar la imagen de Cristo. A través de esta prueba, Dios nos está moldeando y preparándonos para un propósito mayor. Si hoy estás enfrentando una prueba de perseverancia, quiero animarte a seguir adelante. Dios ve tus luchas y conoce tu esfuerzo. Él no te ha abandonado y en el momento adecuado, te dará la victoria. La perseverancia es un proceso, y cada día que mantienes la fe, estás siendo transformado para algo mayor. Sigue confiando en Dios, porque al final, la recompensa será mucho mayor de lo que puedes imaginar. La prueba del propósito es una de las más cruciales en nuestro caminar con Dios. A través de esta prueba, descubrimos el llamado específico que Dios ha preparado para nuestras vidas. Este propósito no solo tiene un impacto personal, sino que forma parte del plan de Dios para el mundo. La prueba del propósito nos lleva a descubrir, aceptar y cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aunque este camino puede ser difícil, también es una fuente de realización y paz profunda. Un ejemplo de esta prueba es la historia de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia. Cuando su pueblo enfrentaba la amenaza de exterminio, su primo Mardoqueo le recordó que tal vez había llegado al trono para un momento como ese. Esther arriesgó su vida para interceder por su pueblo y, al aceptar su propósito, fue instrumento de salvación. Esta historia nos enseña que nuestro propósito puede requerir sacrificios, pero también puede tener un impacto eterno. La historia de José también muestra la prueba del propósito. Aunque fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió la visión de los sueños que Dios le había dado. Su perseverancia y fidelidad lo llevaron a ser gobernador de Egipto, donde cumplió el propósito de salvar a muchas personas. José reconoció que cada dificultad que enfrentó fue parte del plan de Dios para cumplir su propósito y salvar vidas. A veces, el propósito que Dios tiene para nosotros nos lleva a lugares inesperados. Puede ser un cambio de carrera, una decisión difícil o un llamado a servir en áreas que nunca imaginamos. Estas pruebas nos enseñan que, aunque el camino hacia nuestro propósito pueda ser incierto, Dios está guiando cada paso. El propósito de Dios para nuestras vidas siempre es mayor de lo que podemos imaginar. Si estás enfrentando la prueba del propósito, confía en que Dios te ha llamado a algo especial. Él conoce cada detalle de tu vida y te está moldeando para cumplir un plan que impactará a otros. No tengas miedo de aceptar el llamado de Dios, incluso si significa salir de tu zona de confort. Dios siempre te dará la gracia y la fuerza necesarias para cumplir su propósito en tu vida. La prueba del propósito es un viaje de descubrimiento, donde Dios revela el verdadero significado de nuestra existencia.
A medida que avanzamos en esta prueba, aprendemos a depender más de Él y a vivir con una nueva perspectiva. Dios no nos llama sin razón, cada llamado tiene un propósito eterno. Al aceptar su llamado, encontramos paz, realización y una razón para vivir más allá de nosotros mismos. Hemos recorrido juntos un viaje profundo y transformador a través de las pruebas que Dios pone en nuestro camino. Cada una de ellas, la paciencia, la fe, la obediencia, la integridad, la humildad, la perseverancia y el propósito, ha sido diseñada no para debilitarnos, sino para fortalecernos y llevarnos más cerca de nuestro propósito divino. Estas pruebas no son obstáculos, sino pasos esenciales en el plan que Dios tiene para nuestra vida, moldeándonos, preparándonos y enseñándonos que podemos confiar completamente en su amor y su dirección. Si hoy te encuentras en medio de una prueba, quiero que recuerdes que no estás solo. Dios está contigo en cada paso, en cada desafío, y su propósito para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Él ha puesto en ti un llamado único, y cada prueba que superes te acercará más a ese destino maravilloso. Dios nunca nos lleva a través de algo sin un propósito. Así que, si sientes que estás en un momento difícil, toma fuerzas en la promesa de que estás siendo preparado para algo grandioso. Te invito a que hagas una pausa y pienses en tu vida, en las pruebas que estás enfrentando y en las áreas en las que Dios está trabajando en ti. Recuerda que cada una de estas etapas es una oportunidad para crecer, para ser transformado y para vivir con el propósito que Dios ha preparado para ti. No dejes que los desafíos te roben la paz o la esperanza, en cambio, sigue adelante con fe, porque las mayores victorias vienen después de las batallas más intensas. Si este mensaje ha tocado tu vida, te animo a suscribirte al canal. Suscríbete para seguir a Jesús y caminar en su propósito para tu vida. Cada video aquí es una herramienta para profundizar en la palabra de Dios, para fortalecer tu fe y para ayudarte a descubrir el plan divino que Él tiene para ti. No estás solo en este viaje, estamos juntos en este camino hacia una vida de propósito y de fe. Mi nombre es Josué, y ha sido un verdadero honor acompañarte en esta reflexión. Mi deseo es que cada enseñanza aquí te acerque más a Dios, que encuentres paz y fuerzas en su palabra, y que descubras que Él tiene un propósito eterno para tu vida. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido que nutra tu espíritu y fortalezca tu fe. Gracias por permitirme ser parte de tu vida espiritual y recuerda que siempre estás en mis oraciones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente. Sigue caminando con fe, sigue buscando su propósito y nunca olvides que, en cada prueba, Dios está trabajando en ti. Hasta pronto, querido amigo, y que la paz de Dios te acompañe en cada paso de tu camino.